Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vamos a hablar sobre un ejemplar único, el pez disco. ¿No sabes nada sobre el pez disco? Te invito a que te quedes a ver este video completo para que aprendas mucho sobre este hermoso ejemplar. En este video te enseñaremos todo sobre el pez disco, como el nombre científico, el tamaño, origen, pH, temperatura, tamaño del acuario, temperamento, colores y patrones, y la alimentación y el cuidado sobre este único y hermoso ejemplar. Los peces disco a menudo se consideran el poderoso santo grial de la comunidad de cíclidos. Son peces hermosos con una forma de cuerpo muy singular y han sido criados para mostrar una asombrosa cantidad de variaciones de color a la par de los peces koi y los cíclidos cuerno de flor. Los peces disco solían ser extremadamente difíciles de mantener, pero ahora han sido domesticados y pueden ser conservados por aficionados a los acuarios de nivel intermedio. Incluso un principiante dedicado que ha investigado tiene una buena oportunidad de mantener viva esta majestuosa belleza. Entonces, ¿cómo se cuidan los peces disco? En este video profundizaremos en el mundo del cuidado de los peces discos, incluida la calidad del agua y la alimentación y las crías. Ok, amigos, sobre el pez disco, el término disco surgió debido a la forma plana y circular de este pez. Al igual que otros cíclidos, los discos son extremadamente inteligentes y afables. Afortunadamente son muy pacíficos y no son destructivos para plantas ni decoraciones. Hay 2 o 3 especies según la fuente que consultes. Las clasificaciones actuales enumeran 13 especies de disco, pero los que son mayoría en el hobby de la acuariofilia son el disco común. Los otros 2 tipos de peces disco son mucho más raros en la afición y son los favoritos de los especialistas, ya que son tan sensibles como cualquier otro pez disco capturado en la naturaleza. La cría selectiva tampoco ha sacado colores brillantes en estas otras especies por ahora. Temperamento del disco adulto. A pesar de ser un cíclido, los discos suelen ser muy tímidos y tranquilos, lo contrario a la naturaleza agresiva que muestra la mayoría de los cíclidos. Es posible que eventualmente te encuentres algún disco agresivo, pero esto es muy raro, y por lo general no contra sus compañeros de acuario. Los discos son un pez amigable y deben mantenerse al menos con 5 compañeros. También aprecian tener muchos escondites. Los peces discos no necesitan desaparecer por completo, pero sí necesitan algo detrás de lo cual esconderse. Elementos como plantas vivas, madera flotante, dificultan la limpieza de la pecera, pero cuando su disco sepa que tiene cobertura cerca, será más audaz y permanecerá a la vista. Dicho esto, no es inusual que actúen extremadamente asustadizos y se escondan en las esquinas del tanque durante los primeros días en que se les presenta su nuevo hogar. A los discos les lleva algo de tiempo instalarse en un nuevo acuario. Recuerda que todos los discos anhelan la estabilidad, requieren cambios de agua frecuentes, no manejan muy bien el cambio de decoración o tanques y se volverán asustadizos hasta que se asienten nuevamente en su nicho como el rey del acuario. Hábitat natural del pez disco. El disco cíclido proviene del río Amazonas, en América del Sur. Habitan en aguas muy blandas y ácidas, lo que inicialmente los hizo difíciles de mantener en un acuario. Al principio solo vivían en acuarios de aguas negras, aguas ricas en taninos y aguas con un pH muy bajo. Dado que la mayoría del agua del grifo es muy alcalina, o sea que es alto en pH y rica en minerales, el mantenimiento del disco fue muy difícil durante décadas. La buena noticia para ti es que esto ya no es cierto. Los discos criados en cautiverio todavía prefieren un pH más bajo. Sin embargo, aún pueden prosperar en agua con un pH de hasta 7.6 y sobrevivirán a niveles aún más altos. Si bien verás mejores los colores y tendrá muchas más posibilidades de criarlos en condiciones de agua más de su agrado.
Su hábitat natural también tiende a tener una gran cantidad de madera, principalmente de árboles y ramas caídos, por lo que aprecian tener grandes trozos de madera flotante en su entorno. Enfermedades comunes en el pez disco. Dado que los discos requieren temperaturas tan altas en los acuarios domésticos, algunas enfermedades y parásitos como el itch o enfermedad del punto blanco no afectan a los discos con tanta frecuencia como a otros peces. Si ve itch en su pez disco, puede ser una señal de que sus temperaturas no son lo suficientemente altas. Desafortunadamente, estas mismas altas temperaturas dejan a los discos expuestos a cepas de infecciones bacterianas de reproducción rápida, como la enfermedad del algodón, que normalmente ocurre en la piel y las aletas. Los discos también son propensos a desarrollar la enfermedad de hoyos o agujeros en la cabeza y son débiles a las infecciones parasitarias internas y externas, especialmente a las aletas branquiales. El cuidado de los cíclidos disco es un poco más complicado en comparación a otros cíclidos, así que tomémonos un tiempo para aprender más sobre los requisitos básicos para mantenerlos. ¿Son los peces discos sensibles al amoníaco? Todos los peces son sensibles al amoníaco, nitrito y nitrato, pero el cíclido disco es más sensible que el pez promedio. Su sensibilidad es otro factor que inicialmente los hizo difíciles de mantener, ya que su hábitat natural no tiene amoníaco, nitrito o nitrato. Por lo tanto, incluso niveles muy bajos del compuesto más seguro les causarán un estrés significativo. Eso significa que debe permanecer atento y rápido para realizar cambios de agua en un horario regular. Las plantas vivas siempre se recomiendan para los acuarios de peces disco. Proporcionan cobertura y se ven hermosos. Sin embargo, las plantas vivas también absorben los productos de desecho nitrogenados, actuando como filtros vivos para su pecera y mejorando la calidad general del agua. Alimentación de los peces disco. A pesar de sus lindos rostros y bocas pequeñitas, el disco es un pez carnívoro. Se alimentan principalmente de insectos acuáticos, peces y crustáceos en la naturaleza. En cautiverio, la mejor comida son los elementos ricos en proteínas como el corazón de vaca. Esto se puede mezclar con otros ingredientes y convertirse en un alimento básico para ellos. Los gusanos de sangre, ya sea congelados o vivos, también son un buen alimento complementario para ellos. Y no se olvide de otras fuentes de alimentos ricos en proteínas, incluidos los camarones en salmuera, los granulos de camarones, los gusanos tubifex y las dafnias. El problema de que sean carnívoros es que necesitan una dieta rica y costosa, lo que se convierte en una gran cantidad de desechos. Los peces carnívoros crean una gran cantidad de amoníaco que pueden ensuciar fácilmente la calidad del agua. Esto, junto con su naturaleza sensible, obliga al propietario a realizar cambios de agua grandes y con frecuencia. ¿Qué podemos hacer cuando recibimos nuestro pez disco? Dado que los discos todavía se consideran un pez especial, es posible que tenga dificultades para encontrar algunos en las tiendas locales. Son sensibles y más un artículo especializado, mientras que las tiendas locales tienden a querer peces que sean populares y se vendan fácilmente. E incluso si encuentran algunos en las tiendas, a menudo son de baja calidad y muy caros. Por lo general, es mucho más barato comprar un grupo de peces disco online que comprar un grupo en la tienda. La mayoría de los peces que recibe por transporte de animales vivos se pueden agregar directamente a la pecera. No se necesita aclimatación, además de la temperatura. De hecho, a menudo se desaconseja aclimatar discos durante demasiado tiempo, debido a la acumulación de amoníaco en la bolsa. Dicho esto, los discos a menudo se envían con materiales como resinas de zeolita que reducen el amoníaco en la bolsa. Una vez que llegan, es útil una rápida aclimatación por goteo de entre 5 y 20 minutos de duración. Si se envían sin ningún material en su bolsa, haga flotar la bolsa, vierte el disco en una red y luego colóquelo en su nuevo hogar.
Hay una cosa que puede experimentar que es exclusiva de ellos. Con esto me refiero a los peces que se acuestan de lado en el fondo del acuario. Normalmente esto significaría que el pez está enfermo o muriendo, pero con discos puede significar algo más. En las bolsas la presión del agua es muy baja. Una vez transferido a un acuario, la presión del agua se vuelve mucho más fuerte y con el disco sensible. Esto a menudo los empuja hacia abajo, como de lado. Si experimenta esto, drena el tanque a solo unas pocas pulgadas de agua y se enderezarán solos muy rápidamente. Peces compatibles con el pez disco. Aunque 6 discos criados en conjunto, a menudo hacen que en un acuario parezca completamente abastecido. Puede mantener su disco con varias otras especies de peces. Simplemente debe elegir a sus compañeros con cuidado, ya que son tan pacíficos como sensibles. Problemas potenciales con otros peces. Los discos son tímidos y deben mantenerse a temperaturas mucho más altas que la mayoría de los otros peces. Mantenerlos a la temperatura incorrecta a menudo provoca enfermedades y una vida útil más corta. Construya su acuario comunitario alrededor del disco, no alrededor de los otros peces. Su primera prioridad debe ser el pez disco, debido a su naturaleza sensible. Además, solo se puede mantener con peces pacíficos o de lo contrario, se esconderán constantemente. Te diré los compañeros de tanque que puede tener el pez disco. Los mejores compañeros de tanque para los discos son los peces de banco o cardumen, que son más pequeños y completamente pacíficos, que tienden a quedarse con los de su propia especie y no molestarán para nada. Una lista corta de posibles candidatos incluye las coridoras, sterbai, cardinal tetras, tetras ojos rojos, neón tetras, hatchetfish, cardinal tetras, algunos plecostomus catfish, cloud loaches y Hermann ranciclidus. Peces a evitar: el pez ángel y la locha payaso. Esos son los 2 peces que tienes que evitar meter con tu pez disco. Equipo necesario para un tanque de discos. Dado que los discos son tan sensibles y requieren cambios de agua grandes y regulares, necesitará un sistema de cambio de agua confiable. La forma más sencilla de realizar estos cambios de agua es con un sistema de cambio de agua pitón. Este es un sifón de manguera y grava que se conecta a un grifo del fregadero con un adaptador. Es fácil de drenar el agua y volver a llenar el tanque usando el fregadero. Hay algunas alternativas caseras, pero pueden ser propensas a fugas a diferencia de las reales. Al volver a agregar agua al acuario, esta agua está completamente clorada, por lo que primero debe apagar los filtros. Para evitar la pérdida de bacterias beneficiosas, cuando agregue el agua al tanque, dosifique todo el volumen del tanque con un acondicionador de agua, que sea seguro para una sobredosis, como el acondicionador de agua Aquaplus Fluval. Asegúrese de desenchufar su calentador y filtro cuando haga cambios de agua. Además del sistema de cambio de agua, necesita un calentador ajustable capaz de manejar temperaturas entre 82 y 88 grados Fahrenheit, 27 grados centígrados y 31 grados centígrados, un filtro potente y por supuesto un acuario, una de 55 o 60 galones, o sea 208 litros. Es un buen punto de partida para un conjunto de 5 a 6 peces disco, pero más grande siempre es mejor. Llegados a este punto, puedes consultar este artículo donde hacemos una comparativa de los acuarios Fluval. Las decoraciones y el sustrato no son necesarios para ellos, ni tampoco las plantas, pero los aprecian como comentábamos anteriormente, ya que les ayuda a tener donde esconderse. También necesitarás una luz de muy buena calidad para poder admirar a tus peces correctamente. Para la filtración, los filtros cilíndricos suelen ser los mejores para los discos, ya que tienen la mayor área para que crezcan las bacterias beneficiosas y tienen un flujo muy fuerte.
Los filtros de esponja a menudo no son lo suficientemente potentes para discos y se obstruye fácilmente. Y los filtros de mochila pueden funcionar, pero tienden a carecer de suficiente flujo. Cambios de agua. El programa de cambio de agua recomendado para discos varía del 50% diario a 80%, una vez a la semana o quincenalmente. La mejor manera de determinar cuándo necesita cambiar el agua es analizar los nitratos. Los discos no manejan altos niveles de nitratos y nunca debe dejar que supere los 20 ppm, siendo ideales los nitratos entre 0 ppm y 10 ppm. Incluso si tiene 0 ppm de nitratos, debe cambiar el agua al menos cada 2 semanas para mantener buenas condiciones en el tanque. Los cambios de agua también ayudan a reponer los minerales esenciales que necesitan los peces. Cualquier sustrato en particular no es importante, pero ayuda con la estética del acuario o pecera. Un tanque con el fondo vacío es muy fácil de limpiar, lo cual es una gran ventaja cuando se mantienen peces discos, pero es sencillo y los desechos de los peces se destacan. Una de las alternativas más fáciles en un acuario con el fondo vacío es un tanque con fondo de mosaico o de roca. Estos son tanques que tienen el fondo desnudo, pero que están a total o parcialmente cubiertos por tejas y rocas. Esto mantiene la facilidad de limpieza asociada con los tanques de fondo desnudo, pero aporta una mejor estética al acuario. La arena y la grava también son aceptables, pero son mucho más difíciles de manejar. Si planea mantener muchas plantas, los sustratos hechos para el crecimiento de las plantas pueden funcionar, pero hay otros problemas asociados con las plantas que discutiremos más adelante. Problemas potenciales. Las plantas se ven increíbles en los tanques de disco, pero hay algunos problemas asociados con ellas. El problema principal se relaciona con la limpieza del tanque. Las plantas tienden a atrapar desechos en sus hojas o alrededor de sus raíces, dado que es posible que no pueda deshacerse de estos desechos. Existe la posibilidad de que encuentren un problema de nitrato. Por otro lado, si tiene suficientes plantas, absorberán la mayoría de los nitratos en el tanque. La coloración brillante de los peces disco los convierte en un pez perfecto en un tanque plantado. Las plantas harán que la limpieza del tanque sea mucho más difícil, ya que un sifón no podrá llegar al interior de las plantas o debajo de ellas. La forma más fácil de limpiar las plantas es con una aspiradora. Ciclado de un acuario de disco. El término ciclar un acuario se refiere al ciclo del nitrógeno. Podría decirse que el ciclo del nitrógeno es la parte más importante de la cría de los peces, ya que sufrirán y morirán si el propietario no tiene el conocimiento adecuado de este proceso. Si uno intenta colocar un disco en un tanque sin ciclar, siempre morirá. Algunos peces pueden sobrevivir, pero un disco no es uno de ellos. Cualquier nivel de amoníaco o nitrito resultará en su muerte. El nitrato es un problema menor y por lo general solo causa daños a largo plazo, a menos que tenga peces sensibles como el disco. Los niveles por debajo de 20 ppm son seguros para los peces sensibles, pero incluso 25 ppm de amoníaco o nitrito son tóxicos y pueden ser letales para los peces disco. Hay dos razones por las que el amoníaco y el nitrito son increíblemente dañinos para los discos. La primera es que los discos son extremadamente sensibles, pero la segunda es que estos están compuestos y aumentan en toxicidad a medida que aumenta la temperatura. Por lo tanto, la alta temperatura que requiere el disco hace que estos compuestos sean extremadamente letales. Si bien criar cualquier pez es gratificante, criar discos y criar alevines con éxito es uno de los mayores logros posibles en el hobby de los peces. ¿Cómo saber el sexo del pez disco? Determinar el género de este cíclido es muy similar a determinar el género del pez ángel. No se puede determinar el sexo mirando al pez.
Los peces disco son una especie isomórfica, así no presenta dimorfismo sexual aparente. Por ello, tratar de sexarlos es una acción compleja. La única forma exacta es esperar a que estos ejecuten su primera puesta efectiva. Incluso observando a 2 ejemplares realizando una puesta nos dejaría con la duda. Algunos afirman que un disco puede ser sexado por la forma de su aleta caudal, porque es redondeada para las hembras, puntiaguda para los machos. Después de que alcancen un tamaño de 10 centímetros, aunque este método a menudo también es inexacto. Ni tan siquiera la observación de sus papilas genitales es algo decisorio. El tubo reproductor de la hembra es más ancho y tiene un extremo redondeado, mientras que el tubo reproductor del macho es más delgado y tiene un extremo puntiagudo. Los tubos solo son visibles durante algunas fases del cortejo y durante la realización de la puesta. Un factor que sí aumenta la posibilidad de acertar con el sexado es la velocidad de pasada en la realización de la puesta. Las hembras la realizan pausadamente, mientras que los machos la realizan de forma acelerada. Configuración de un tanque de reproducción. Un tanque de 100 litros es un buen lugar para comenzar, pero necesitará tanques más grandes para criar a los alevines. Los lados del tanque deben pintarse de blanco o azul, ya que los alevines de disco tendrán dificultades para encontrar a los padres. De lo contrario, los padres pueden estresarse demasiado para reproducirse. Se deben pintar 3 lados del tanque, todo menos el panel frontal. El acuario debe estar completamente vacío, a excepción de un filtro. Se debe usar un filtro de mochila o de bote para mantener el agua. Mantenga una esponja fina o una media de nylon sobre la entrada para evitar que los bebés sean succionados y triturados en el impulsor. También debe tener un calentador y algo para que se reproduzcan. A menudo una paridera con forma de cono hecho de terracota. Si el tanque tiene un sumidero, es mejor colocar el calentador ahí. Si el disco usa el calentador como área de reproducción, los huevos pueden morir por el calor excesivo. Proceso de reproducción del disco. Antes del proceso de reproducción, verás al disco picoteando y limpiando el área que quiere usar para poner sus huevos. Una vez que decidan que está lo suficientemente limpio, la hembra pondrá una fila de huevos y el macho vendrá detrás de ella y los fertilizará. Continuarán este proceso hasta que la hembra haya puesto todos los huevos, lo que puede llevar varias horas. Haz todo lo posible por no molestarlos durante este proceso, ya que se comerán los huevos si están estresados. Alimentación para los alevines de disco. Los bebés se alimentan de la capa de baba de los padres. Debe asegurarse de que los padres se queden con los alevines y de alimentarlos súper bien. Si no lo hacen, se debilitarán y los alevines no tendrán suficiente comida. Cuando los alevines todavía están en la etapa de retorcerse, no del todo eclosionados, pero verás colas moviéndose. Los padres tienden a mover a los bebés bastante. No asumas de inmediato que se ha comido los alevines hasta que hayas investigado cada área del tanque. Los camarones en salmuera son un excelente primer alimento para estos alevines. También puede agregar corazón de vaca y otros alimentos como gusanos de sangre a una licuadora y procesarlos finamente. Si todo va bien, tendrán un tamaño vendible. Una vez que alcancen las 12 o 16 semanas de edad, a medida que crecen, requieren grandes cambios diarios de agua, a menudo más del 60%. Producen una gran cantidad de desechos y son más sensibles que los adultos. En conclusión, pues cuidar al rey del mundo de los acuarios es un gran desafío que no todos los cuidadores de pecera están a la altura. El disco le pide mucho, desde el tamaño del tanque requerido hasta las condiciones especiales del agua. No es fácil tener un pez disco, pero pocos peces son tan agradables de alimentar, observar y si tienes mucha suerte, criarlos tú mismo.
Si has llegado hasta aquí y tienes tus propios consejos para ofrecer, no dudes dejarlo en los comentarios y nosotros con gusto los leeremos y te contestaremos. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado esta magnífica explicación sobre este bello ejemplar, el pez disco. No olvides suscribirte y darle like a nuestro video y si puedes compartirlo con tus familiares y amigos para que aprendas más sobre el mundo acuático salvadoreño. Gracias por ver este video, cuídense, nos vemos en el próximo video.